Con 7 años yo ya me enamoré de la guitarra clásica, pero te digo que la guitarra flamenca es espectacular. Y fíjate si es especial que una persona como yo, que ha hecho 14 años de estudios oficiales de guitarra clásica, podría perfectamente no saber nada de flamenco. O sea, es otro mundo aparte. Hoy vamos a hablar de la técnica de la guitarra flamenca, de la propia música, cómo está hecha esa música, y mientras te lo explico, ve pensando en cuáles son los puntos débiles que puede tener un guitarrista clásico cuando quiere aprender flamenco. Después lo vamos a resolver, a ver si lo adivinas. La técnica de apoyado en la guitarra flamenca es fundamental. También se le conoce como picados, como tocar haciendo picados, pero bueno, en el mundo clásico y en general se le conoce como técnica de apoyado. Esta forma de tocar, apoyando el dedo que toca de la mano derecha en la cuerda anterior, ese toque tan potente se usa muchísimo más en flamenco que en clásico. En clásico tocamos, por supuesto, también apoyando, pero quizá no con tanta recurrencia. El pulgar en la guitarra flamenca es un pulgar que tiene la muñeca muy echada hacia adelante, ¿vale? Y martilleando, no sé, creo que me lo dijeron una vez así, moviendo, haciendo un giro de muñeca o giro de brazo, con el que acompañar todo el movimiento del pulgar con el peso del brazo. Es un toque que es muy potente y no solamente se articula el dedo se articula también un poquito, pero es principalmente con ese peso del todo el brazo derecho. Y luego además, súper importante y muy distintivo respecto al clásico, la técnica de alzapúa. Esta técnica consiste en que cuando tú tocas la cuerda que sea, de forma apoyada, rasgueas las cuerdas que tienes debajo, vuelves a rasguear hacia arriba y vuelves a tocar. Es decir, sería algo así. Sería como 3 toques. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya te has dado cuenta de que hemos ido de algo que podría tener los clásicos, como es el toque apoyado, bueno, de hecho lo tienen, pero quizás no lo usan tanto, y nos vamos alejando cada vez más. Esa alzapúa ya no la vas a ver en un guitarrista clásico. Y otra cosa que no vas a ver son la gran variedad de rasgueos que se hacen en el flamenco. Esta forma de tocar rasgueando las cuerdas. Hay 1000 combinaciones que yo no me sé. Me son unas cuantas, pero tampoco muchísimas. El hecho es que el rasgueo está muy presente en la guitarra flamenca. Para tocar acompañando al baile, al cante, que ahora lo vamos a ver, simplemente a solo, tocando piezas para guitarra solista. Los rasgueos en la guitarra flamenca son una asignatura aparte. Hay que dedicar un tiempo extra del estudio a practicar esos rasgueos para que suenen limpios y muy claros. Una diferencia más que encontramos en la técnica es el trémolo clásico y el trémolo flamenco. El trémolo clásico es un trémolo que se compone de pulgar, anular, medio, índice. Y el trémolo flamenco se compone de los mismos dedos, pero en vez de hacer pulgar, anular, medio, índice, hace pulgar, índice, anular, medio, índice. Mete un dedo más y se queda así. Respecto a la música, la propia música, tenemos que hablar muchas cosas. Lo primero es los palos flamencos. ¿Qué son los palos flamencos? Pues dentro del flamenco tenemos muchos estilos diferentes, por decirlo así. Tenemos malagueñas, tenemos granaínas, tarantas, tenemos muchos tipos de toques y cada uno pues tiene sus propias características. Todo está dentro del flamenco, pero bueno, pues digamos que va derivando en ciertos estilos y además se ven muy influenciados por la zona geográfica. Es decir, en Murcia, por ejemplo, que es de donde yo soy, se tocan, o digamos que tienen origen, los palos flamencos como la murciana o la cartagenera. Pero luego a lo mejor en Cádiz, pues son muy populares los tanguillos de Cádiz o las bulerías de Jerez. Y dentro de estos palos flamencos hay palos que son con compás y sin compás. Hay unos palos que son más regulares y otros que son libres. Por ejemplo, los que son libres tenemos, por ejemplo, la granaína, la taranta. Otros que son más rígidos pueden ser, por ejemplo, la bulería, que son compases muy marcados. Tango, rumba, cada uno tiene lo suyo. De los palos que son con compás, encontramos el compás por soleá. Este compás es un compás de amalgama. Si yo marco aquí una corchea constante, imagínate que estos son corcheas,
habría que hacer 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2... Si yo me pongo a tocar por alegrías, que tiene este compás por soleá, podría empezar en el... Dependiendo del compás, empieza por una parte u otra de los acentos. En el caso de las alegrías, al menos lo que a mí me enseñaron, empezaba por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3. Entonces, empezando a contar con ese 1, 2, 3, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es complicado tocar a la vez que se va contando, hay que interiorizarlo. Pero bueno, que ese compás de amalgama en el mundo clásico no lo vemos. Al menos ese en concreto no se suele ver por ningún lado, ese compás por soleá. Cualquier guitarrista flamenco tiene que saber acompañar al cante y tiene que saber acompañar al baile. Es algo que va muy de la mano del compás, de la cultura. Es importantísimo estas dos ramas dentro del flamenco. O sea, el flamenco no es solo guitarra, es la guitarra, es cantar, es bailar, es hacer palmas. En clásico también podemos ver obras que usan modos, pero en el flamenco abunda mucho más, sobre todo el modo frigio, que es con el que está hecho la cadencia andaluza. Esto de... ¿vale? La, sol, fa, mi. Por ejemplo, si escuchamos unos fandangos de Huelva... va todo el rato con esa sonoridad. Seguramente hayas ido intuyendo cuáles son los problemas del guitarrista clásico, pero vamos a resumirlos un poquito. El guitarrista clásico que quiere tocar flamenco tiene que aprender a hacer un toque apoyado potente y de verdad. No vale con tener la mano aquí delante y tocar apoyado. Hay que echar la mano un poquito hacia atrás, que el dedo se mueva desde el nudillo perfectamente y pulse contra la tapa y saque ese sonido potente y característico del flamenco. Que no siempre hay que tocar fuerte, pero que en el flamenco se escuche un toque un poquito más, pues eso, potente. Luego, por supuesto, el uso del pulgar, mucho más que el toque apoyado, aunque el toque apoyado también flaquea bastante. Ese uso del pulgar apoyado, echando el movimiento desde el brazo y el uso, por ejemplo, del alzapúa, eso es algo que hay que dedicarle tiempo, hay que ver muy bien la técnica con la que se hace, porque en clásico eso ni lo hueles. Y por último, a nivel técnico, los rasgueos. Eso no es algo que se haga en guitarra clásica y es una asignatura aparte que hay que dedicarle tiempo, ver todas esas combinaciones. Yo me acuerdo la primera vez que me puse a tocar estas alegrías con este rasgueo. Y me acuerdo que el antebrazo lo tenía destrozado al día siguiente porque te tienes que aguantar echando unos dedos hacia afuera y los otros que se queden dentro de la mano, y esto cuesta un montón, y que suene claro es muy complicado. Y en relación a la música, a la propia música en sí, ¿dónde están los puntos débiles del guitarrista clásico? En todo. Nada de lo musical que se ve en flamenco es comparable a nada clásico. El guitarrista clásico no tiene ni idea de qué compás es, ni cómo se toca, ni qué lo caracteriza. El guitarrista clásico, por lo general, que no ha recibido ningún tipo de formación flamenca, no sabe nada de eso. O sea que esto es un mundo totalmente diferente. No le pidas a ningún guitarrista clásico que te toque por bulerías, por norma general, salvo que, por ejemplo, en mi caso, aunque tampoco sé gran cosa, di algunas clases y, bueno, me hubiera gustado continuarlas, pero por motivos de tiempo y de vida, de momento no puedo, pero estoy seguro de que lo haré. Así que familiarízate con la técnica, aprende el compás por soleá, que es este que mencioné de 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3. Familiarízate con ese compás y a partir de ahí pues vas añadiendo palos a esa mochila de palos flamencos y vas conociendo un poquito cómo va todo. Y por supuesto, además de familiarizarte con la técnica, de todo lo que acabamos de mencionar, escucha flamenco.
Si no escuchas flamenco, no vas a poder tocar flamenco. Y si no escuchas clásico, no vas a poder tocar clásico. Es decir, sí vas a poder tocarlo, pero no vas a tener ese soniquete, como ellos le dicen, ese soniquete, ese sonido característico. Va a sonar a un flamenco muy clásico, por decirlo de alguna forma, o va a sonar un clásico muy poco potente, muy insulso. Que nos centramos mucho en la partitura, pero la música es sonido. Es enseñar y aprender sonidos, básicamente. La partitura es una herramienta más. Te recomiendo que escuches a guitarristas como Diego del Morao, como Paco de Lucía, a los más antiguos como Sabicas, y cantaores como Rancapino Chico, Israel Fernández, por supuesto Camarón de la Isla. En fin, empápate un poquito del flamenco, bailaores como Farruquito. Fíjate en todos esos detalles, cómo acompañan las palmas. Vas a ver que es un mundo muy rico, con una cultura inmensa, y a mí, sinceramente, me encanta. O sea, me transmite muchísimo. Y al principio quizá puede chocar un poco el flamenco. Aquí quiero hacer un disclaimer, una advertencia. El flamenco hay que saber con qué empiezas a escucharlo. Y tiene que ser poquito a poco. Si empiezas directamente con un martinete, que es un palo muy antiguo y tal, quizás no te guste demasiado. Pero si empiezas escuchando, por ejemplo, si pones en YouTube tangos Rancapino Chico, esto lo compartí hace no mucho en la newsletter, a la que te recomiendo, por supuesto, que te suscribas, porque doy mucha información de valor de todo lo que tiene que ver con la guitarra. Si escuchas, por ejemplo, unos tangos de Rancapino Chico con Paco León, eso es una maravilla para empezar a iniciarte con el flamenco. Yo creo que si te gusta la guitarra clásica, te acabará gustando el flamenco. Y te voy a dar una recomendación más, y es que escuches, por ejemplo, Fuente y Caudal de Paco de Lucía. Eso es una taranta preciosa, con paz libre, que se te va a ir la olla. Gracias por estar aquí una semanica más. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete a la newsletter y déjate un buen like si te gusta el vídeo. Chao.